muchos suelen pensar que unos de los cazadores más perfectos y letales que existen son el león, el tigre o incluso los jaguares, y no es para menos, ya que, muchas veces que se habla de los mayores depredadores de la selva, y en general del reino animal, estos son los que más suelen destacar, y, no es para menos, ya que poseen no solo una fuerza, velocidad y reflejos literalmente sobrehumanos y de temer, sino porque también son reflejados como el máximo exponente de fuerza y poder de la naturaleza en las películas, series, etc. Pero, en realidad, existe un depredador aún mucho más fuerte y grande que cualquiera de estos, y esos son, los osos polares, con un promedio de vida de 15 a 18 años. No sé ustedes, pero yo suelo tener la realidad alterada y pensar que podría ganarle a un león o un tigre solo con un machete o con un cuchillo, pero, cuando se trata del oso polar, no solo no puedo imaginarme en una situación en la que tenga que pelear frente a frente con él con un machete, sino que además, el pensar en su estatura el cual promedia los 2,40 metros de alto, e incluso llegando algunos a medir 3 metros o más, y sin contar su enorme peso, las hembras pesando de 150 a 300 kilos, y los machos pesando 300 kilos en promedio, e incluso algunos llegando a pesar 800 kilos, más de media tonelada, simplemente no puedo imaginarme en un enfrentamiento con el que no termine de la peor forma posible al enfrentar a semejante bestia, con una potente y fuerte mordida que llega o incluso supera los 1200 psi, libras por pulgada cuadrada, o aproximadamente 86-87 kilogramos, siendo una de las mordidas más potentes y poderosas del reino animal, superior a la del oso grizzly, león y la del gran tiburón blanco. Con unas garras extremadamente fuertes, afiladas y curvas, midiendo alrededor de 9,5 a 10 centímetros de largo. Diseñadas para la vida en el Ártico, que actúan como ganchos para sujetar presas resbaladizas como focas, romper el hielo y proporcionar tracción. Y pese a su enorme tamaño y peso, eso no le impide alcanzar velocidades de hasta 40 km por hora, y nadando, llegan a alcanzar hasta los 10 km por hora, y aunque quizá no sea el mejor depredador del mundo, al menos para mí, entra en top 3 de los depredadores más letales que existen sin incluir al ser humano, y además, este es de los depredadores que más probabilidades tienen de atacar a un ser humano. De hecho, en el archipiélago de Svalbard en Noruega es legal matar a estos maravillosos animales, pero ojo, eso es solo en defensa propia y que no te quede otra alternativa más que esa. Si lo intentaste espantar o evitar el acercamiento, y no funcionó, solo es en ese caso que se permite matarlos, ya que, fuera de esos casos puntuales, en Svalbard son muy protectores del oso polar, pero, al también ser una zona donde habitan, se toman esas precauciones debido a su hostil naturaleza. Otros de los depredadores que más se suele infravalorar, son las orcas, con un promedio de vida de entre 50 a 90 años, estas vainas que parecen delfines fusionados con ballenas, y es que, aunque su aspecto en sí no sea tan aterrador y no demuestre ser letal, la realidad es que es todo lo contrario, ya que estos enormes animales acuáticos, poseen uno de los cerebros más grandes y complejos de todos los mamíferos que existen, con una longitud de 6 a 8 metros de largo, y con un peso aproximado de entre 3000 y 4000 kilos, o sea entre 3 y 4 toneladas, estos seres son prácticamente considerados como los depredadores perfectos o hasta incluso superdepredadores, ya que, no solo poseen a su favor un enorme peso y tamaño, sino que además, como anteriormente lo mencioné, poseen una gran inteligencia, siendo capaces de idear estrategias y tácticas a la hora de cazar, incluso en equipo, y por si no fuera poco, su dieta se basa en leones marinos, focas, y agárrate, porque también, y espérate, porque aún no termina, ya que es hasta la fecha, el único y gran depredador conocido del gran, temeroso y letal tiburón blanco, y para que te hagas una idea de cuán poderosas son, ten en cuenta que la longitud de un tiburón blanco va desde los 3 metros, hasta los 4,9 metros, y su peso desde 680, hasta 110 kilogramos, y es que solo con ese dato, ya es para que entiendas el por qué la orca no solo es un superdepredador, sino que además, es considerado, o al menos para mí, el mejor depredador de todo el reino animal, dejando por fuera nuevamente al ser humano, ya que sí, si las orcas son superdepredadores, entonces el ser humano es un mega super extremo depredador, ya que como tal, estamos tan arriba del reino animal, que incluso hoy en día seríamos capaces de exterminar dinosaurios y hasta los más grandes animales acuáticos que existieron hace millones de años. Con mucha facilidad. A estos le siguen en poder, potencia y fuerza el gran cocodrilo de aguas saladas, con una longitud que va desde los 2,74 metros, hasta los 6 metros en machos, con un promedio de 70 años de vida, con pesos que van desde los 76 kilos en hembras, hasta los 1100 kilos en machos, con una velocidad acuática que van desde los 24 kilómetros por hora pero, siendo muy lento en tierra con una velocidad máxima de 18 kilómetros por hora, y digo lento, porque comparado con otros depredadores, este tiene una velocidad muy baja, pero, lo compensa al poder movilizarse
por tierra y mar, siendo un depredador más equilibrado, sin mencionar que posee la mordida más fuerte del reino animal actual, alcanzando una fuerza de presión de aproximadamente de 3700 psi, libras por pulgada cuadrada, lo que equivale a unos 1600 a 1800 kilogramos de fuerza o incluso más en ejemplares grandes. Esta potencia es capaz de triturar huesos y abatir presas grandes con un solo mordisco. Y precisamente por no ser muy ágil y veloz, es que estos reptiles recompensan esas debilidades con una gran paciencia y teniendo a su favor el factor sorpresa, ya que suelen esperar escondidos en el fondo del agua, y al pobre animalito como por ejemplo un león, que se acerque a beber agua, terminará, sin saberlo, cavando su propia tumba, o más bien, ahogándose en su propia tumba, o más bien, ahogándose en los colmillos de un aterrador y letal depredador, y es que ni la fuerza, velocidad y reflejos del león lo salvarían de ese devastador ataque. Y para cerrar con coronita de oro, y apuesto a que no te lo esperabas, y es más, es probable que hasta lo tengas en tu casa, y para mí, es uno de los más grandes depredadores, y de los que mejor utilidad tienen para el ser humano, y esos mismos son, los gatos. ¡Ese culo bota caca! Promedio 23 y 30 centímetros de altura, con un peso de entre 3 y 6 kilogramos con una brutal fuerza de mordida de aproximadamente 70 sí, siendo capaz de causar heridas profundas debido a sus dientes largos, afilados y curvados y unas garras que envidiaría hasta el mismísimo Wolverine. Aunque ya sé que exagere en las características del felino, lo cierto es que es en realidad un gran depredador y exterminador de plagas, como ratas, cucarachas, bichos, insectos, etc. Quizá no se pueda comparar con un león o un jaguar, pero, definitivamente sus instintos y reflejos, le garantizan en la gran mayoría de los casos, éxito definitivo en cualquiera de sus cacerías, e incluso, algunos afirman que los gatos nos protegen de entidades paranormales y seres de otro mundo, por lo cual, no solo tienes una excelente compañía y exterminador de plagas, sino que además tienes un animal que se vacila a cualquier fantasmita, ni los cazadores de fantasmas en su prime lograron, sin mencionar la compañía y el cariño que te brindan, sin duda alguna, son los mejores depredadores de la historia. Y aunque este video se trate de ver el lado más salvaje de estos increíbles animales, tampoco hay que olvidar que son seres vivos los cuales se rigen por mero instinto, animales los cuales también merecen respeto y preservación, y aunque estos sean mucho más fuertes que un ser humano y más letales, es el propio ser humano el mayor peligro y depredador que existe, ya que, incluso inconscientemente o de manera no intencional, hemos estado a punto de erradicar a varias especies sin siquiera quererlo, tal es el caso del deshielo en el polo sur o el Ártico, debido al hoyo en la capa de ozono que hemos generado, hemos provocado poco a poco la pérdida y extinción del hábitat de animales como el gran oso polar, pingüinos, etc. Hemos contaminado los océanos con nuestra propia basura, no solo afectando a las orcas, sino a muchas vidas de animales acuáticos, llevándolos al borde de la extinción al vivir en un hábitat cada vez más y más deplorable culpa de la ignorancia y estupidez del ser humano. Si animales como la orca es un superdepredador, entonces el ser humano es un exterminador, ya que ni siquiera puede entrar en la categoría de depredador, ya que desforestamos bosques enteros sin importarnos lo demás, y como este ejemplo, hay más aún, y aunque hoy en día gracias a nuestros avances tecnológicos hemos resuelto entre comillas algunos de estos problemas como, por ejemplo, usar coches electrónicos para evitar la contaminación causada por los coches de antaño, crear carne artificial y hasta incluso, científicos ya están tratando de traer de vuelta a la vida a más especies extintas y así como estos, más avances tecnológicos que prometen una mejor calidad del ambiente en el planeta Tierra, pero, para que varias de esas cosas se normalicen, falta aún más tiempo, aunque ya hay algunos países que, por ejemplo solo usan coches electrónicos, etc. Evitando así causar más daño al ambiente. Pero, no todo es tecnología, ya que, con acciones sencillas como, no tirar basura donde no debes, reciclar, no malgastar agua, y evitar en la medida de lo posible esas pequeñas cosas que contaminan al planeta, es más que suficiente para hacer un cambio pequeño, pero significativo. Ojo, que tampoco te digo que te vuelvas vegano, pero, hay cosas que no te cuestan absolutamente nada el hacerlo o evitarlo, porque, a la final los más perjudicados serán no solo los animales y en general el planeta Tierra, sino también generaciones futuras que no podrán gozar de un buen ecosistema, porque, ¿de qué sirve tener todos los lujos del mundo, cuando tienes un planeta en el que ni siquiera podrás respirar?